Así se habla Radio Show, transmitido por nuestra FM, la emisora que llegó para quedarse. Yo creía que ustedes me iban a hacer quedar mal a mí. Bueno, le damos gracias a Dios, sabiendo bien que lo prometido es deuda. Y hoy tenemos un invitado especial, un hermano en la fe, bendito sea el nombre del Señor, que nos trae un delicioso manjar en esta preciosa tarde. Así sea deleite de cada uno de ustedes y ministración de todo aquel, esperando que puedan ser bendecidos. Así que para nosotros es un placer poder tener aquí en nuestras instalaciones en Neutral FM a nuestro querido y hermano evangelista Franklin Custodio, con un aplauso a Dios por él. Lo tenemos aquí, bienvenido nuestro querido hermano Franklin, ¿cómo se siente? Muy bien. Nos alegra verdaderamente de tenerlo aquí en nuestra plataforma, en nuestras instalaciones, sabiendo a bien aquí yo deleitándome un poco con las anécdotas de ustedes, que ya se han criado juntos y se conocen un poquitito más, pero verdaderamente que le damos gracias a Dios porque estamos aquí unidos, no solamente como amigos de infancia, sino que también como amigos y hermanos en Cristo. Así es. Así que, compañero Nelson. Gloria a Dios. Pues bien, en la semana, Franklin, le hemos estado diciendo a aquellos telespectadores que siempre están ahí con nosotros, que siempre están dando like, comentando, ya le hubiéramos avisado de tu presencia, de que estarías aquí. Sé que eres una persona muy popular en Pantoja, que realmente has venido trascendiendo desde abajo. Yo quiero que tú nos expliques cómo fue tu conversión hacia Cristo. Bueno, yo me convertí un 29 de marzo del año 2001. Lo recuerdo como el día de hoy. Nosotros andaba un hermano mío y yo, andábamos en un motor. Él era, no me diga que era calibrado. Él era menor de edad. Él era menor de edad, pero él era fiebroso. Entonces nosotros nos mandaron. El calibre no se usaba cuando eso, No, yo creo, ¿verdad que no? No. Entonces nos mandaron a comprar unos clavos en la ferretería, pero él era más fiebroso. Entonces él quería manejar, entonces yo le di el motor para que él manejara. Entonces la policía tenía un operativo. Y entonces, pero mira un menor de edad manejando, entonces se aprovecharon. Nos agarraron y nos llevaron presos para el destacamento. Entonces me dejaron detenido, a él lo mandaron para la casa. Pero en la noche, lo recuerdo, ahora sé que era el Espíritu Santo que estaba tratando conmigo. Esa persona vino delante de mí, me dijo, tú tienes que convertirte a Cristo, porque Él puede cambiar tu vida. Porque ya yo había escuchado la predicación del Evangelio, pero en esa ocasión el Espíritu Santo me hizo entender eso, que yo debía convertirme a Cristo. Tomé la decisión, es decir, al otro día salí libre, porque como era de redada, sí. Pero eso como que yo lo olvidé. Pero explícame algo, discúlpame. Eso de que esa persona apareció frente a ti y te habló de que tenías que convertirte, ¿fue algún militar, fue algún siervo que entró allá a donde te tenían en el cuartel? No, porque yo no vi, es decir, yo no vi el rostro de nadie, pero entendí que era una persona. Fue delante de mí, porque ya era en la noche. Ya no sé aproximadamente qué hora era, pero era en hora de la noche. Fue una visión espiritual, una aparición espiritual. Claro que sí. Y nada, el otro día salí, me olvidé del tema. Ese día pasó un accidente, un amigo de nosotros se mató. Ese había venido de una carrera de motor y él iba a hacer un rebase, entonces él chocó y se murió. Entonces en el día estábamos en el velorio y nada. Esa noche, como acostumbramos no ir a los videojuegos, esa noche no había luz. Entonces como no había luz, no había inversor, no había planta, bueno, yo me fui para mi casa y me acosté. Entonces la hermana mía menor, ella no sé qué era lo que estaba buscando debajo de la cama. Entonces ella como que entró con una vela debajo de la cama y le prendió fuego a la cama. Le prendió fuego a la cama. Entonces ella está, Franklin, despiértate, que tú vas a quemar, despiértate. Entonces cuando yo me desperté, la cama estaba en los alrededores, estaba prendida.
Dios. Entonces decía mi mamá que tú te tienes que convertir, tú tienes que buscar de Dios, tú tienes que buscar de Dios. Entonces ahí esa noche yo tomé, recuerdo que era un 29 de marzo, me acuerdo, porque después nosotros fuimos a la tumba del amigo de nosotros que se había matado. Entonces ahí yo vi la fecha que decía 29 de marzo y ahí fue que yo me digo, un día como fue ese día que yo me convertí, acepté al Señor y hasta el día de hoy hemos permanecido. Qué bueno que hiciste la aclaración porque ya yo te iba a preguntar, ¿ya has tomado vacaciones, Franklin, en este camino? No. Porque se da a veces el caso de que hay personas que vienen al camino y toman su vacacioncita. Aquí en el Evangelio no se vale tomar vacaciones, no se vale, o sea, usted puede caer, pero levántese, no se quede en el suelo. Y así es. Así mismo, Franklin. Entonces, vamos a entrar un poco en materia en cuanto al tema. Pero yo creo que tú nos explique brevemente. Sabemos que hay un liderazgo secular, aunque viene siendo prácticamente lo mismo, y liderazgo espiritual. Bien. Yo creo que tú en esta ocasión nos digas cuál es el liderazgo o qué es el liderazgo espiritual. Bueno, el liderazgo espiritual es cuando nosotros seguimos una visión que Dios nos da. Y mediante esa visión que Dios nos da y la pasión también que el mismo Dios pone en nuestro corazón, entonces nosotros podemos llevar a cabo esa visión. Y de acuerdo a los resultados que nosotros vamos obteniendo ya en términos espirituales, porque es una visión para un liderazgo espiritual, entonces las personas van creyendo en lo que vamos haciendo y la gente van apoyándonos, la gente nos siguen de una manera presencial, o sea, por las redes, pero normalmente las personas te siguen de manera visible, es decir, donde tú vayas a llevar la palabra o cualquier proyecto que tú emprendes, todo va a depender de los resultados que tú vayas adquiriendo y claro está el testimonio, porque si tú no eres una persona que inspire confianza en la persona, pues la persona no te va a seguir. Y que en ese mismo orden, ¿cómo una persona puede ser un buen líder espiritual? Bueno, lo primero es que tiene que tener una consagración y hacer caso al llamado que Dios le hace. Porque en base al llamado será la dedicación que tú vas a tener y eso es lo que tú vas a emprender. Y de acuerdo a tu caminar en el Señor, entonces la persona, tanto Dios, porque Dios confía en ti, y luego la persona confía en ti, pero todo va ahí en base a tu caminar, a la dedicación y sobre todo los resultados. ¿Y a la obediencia en quién? ¿Después de Dios? La obediencia a Cristo, sobre todo. Sí, la obediencia después de Cristo hay otra obediencia que debe de... Bueno, porque nosotros, es decir, en toda institución, en todo lugar, nosotros siempre estaremos sujetos a un sistema, porque la iglesia es un órgano. Y aún para Dios prepararte, pues Dios va a utilizar personas. En el caso de la iglesia, en la iglesia tiene administradores, la iglesia hay congregaciones que están dirigidas por un pastor, otras están dirigidas por un apóstol, un profeta, pero es una persona que también está puesta por Dios con una visión. Y dentro de esa visión, entonces ahí nosotros nos vamos formando y vamos creciendo, porque ese es el orden que Cristo estableció. Sí, porque ahí es que te quiero llegar. Después de Dios, después de Jesús, el líder debe de sujetarse a su líder espiritual, que es el pastor. Te digo esto porque nosotros sabemos que, no me voy a omitir el nombre, allá hubo un evangelista que él decía que él no obedecía a hombre, pero entonces él estaba saltando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y lamentablemente no pertenece a ninguna. Ay, ¿qué tú crees que puede haber pasado? Es que ese tipo de actitud nunca va a terminar bien. ¿Por qué no va a terminar bien? Porque aún el mismo Jesús nos dio ejemplo a cada uno de nosotros de cómo debemos hacer las cosas aquí en la tierra. Por ejemplo, la Biblia habla de un ejemplo cuando Jesús tenía 12 años. Cuando Jesús tenía 12 años, la Biblia dice que de acuerdo a la costumbre de la fiesta, él lo llevaron a Jerusalén por primera vez, porque la costumbre de la fiesta era que el varón tenía que tener por lo menos 12 años y que tampoco podía subir con la mano vacía.
Entonces, la primera vez que llevaron a Jesús a Jerusalén, la Biblia dice que él se quedó en el templo durante 3 días. Y después de 3 días, su padre y su madre, José y María, lo buscaron y volvieron a Jerusalén y lo encontraron en el templo. Pero cuando él llegó, la Biblia dice que su madre le preguntó, pero hijo, ¿y qué nos has hecho? Y él le dijo, pero ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero hay un detalle, que Lucas capítulo 2, versículo 52, me parece que dice, y Jesús descendió con ellos porque estaba sujeto a ellos. Porque para tener autoridad hay que sujetarse a otra autoridad. Así Entonces es. Jesús, en su vida terrenal como persona, dentro del hogar que él vivía, él vivió sujeto. Y aún en el orden ministerial, cuando llegó el tiempo, a la edad de 30 años, que Jesús iba a iniciar su ministerio, él fue a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista en ese entonces era la autoridad espiritual de acuerdo al orden de Dios, porque habían estructuras los fariseos, los saduceos, pero Cristo no iba a operar dentro de ese margen. Jesús iba a operar dentro del marco del reino de Dios, y quien estaba era Juan el Bautista. Entonces él fue a bautizarse y Jesús Juan le dijo, pero yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Y yo, no, deja, porque así es necesario que cumplamos con toda justicia. Es decir, tenemos que cumplir con el orden, con el protocolo, con lo que está establecido. Amén. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros podemos seguir. Entonces Jesús estaba sujeto, porque dice que Jesús crecía en gracia, en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, cuando usted encuentra a una persona que dice que no se sujeta a hombre, es una persona que prácticamente no está caminando conforme a la palabra del Señor, porque fue Dios mismo que estableció a los hombres para que administraran la iglesia dentro de la tierra, y ese es el orden. A donde quiera que nosotros vayamos, nosotros tenemos que sujetarnos a un hombre, porque nosotros vamos a bregar con personas. Es que la misma palabra dice que, discúlpame Nelson, la misma palabra dice que ninguna autoridad es dada sino por Dios. Correcto. Todavía Dios pone a un niño para que me dirija a mí, porque yo soy adulta. No quiere decir, bueno, que quizás tenga más capacidad porque sea adulta. No, porque el que llama capacita. Y si Dios establece una autoridad, ¿quiénes somos nosotros para entonces desafiar eso y decir, no, yo no me voy a sujetar? Yo estoy muy de acuerdo contigo en esa parte, en cuanto hay personas que dicen que no, yo no me sujeto a pastor, yo no me sujeto a nadie, Dios y yo sabemos, ¿no? El que hace eso está andando mal. Es un error, eso es un error de cualquiera persona que lo cometa, porque la iglesia está establecida bajo un orden. Amén. Bajo un orden, y ese orden lo estableció Cristo. Amén. Pero si yo, Franklin, por ejemplo, yo soy un líder, un evangelista, un apóstol, como ahora le llaman, un líder. Dios me usa en lenguas, Dios me usa en interpretación de lenguas, Dios me usa en ciencia, en milagros. Pero yo tengo un pastor y Dios no usa a ese pastor en ninguna de esas funciones. El pastor es simple y llanamente un pastor. Yo tengo que someterme a ese pastor. Es que una cosa no tiene que ver con otra. Y el llamado es lo que hace la diferencia entre dos personas. El que Dios puso a pastorear simplemente es pastor. Eso no tiene que ver con lo... Dios puede poner cualquier don, y mientras usted esté en esa congregación, Dios te llamó y te permitió que tú te congregues en esa congregación. Tú puedes tener mayor conocimiento, mayor manifestación, mayor influencia, pero a donde quiera que tú vayas, Él es tu pastor. Si es una persona que está caminando, si está caminando conforme a lo que la Biblia establece, aunque tú tengas más conocimiento, más capacidad, no importa, Él es tu pastor. A donde quiera que tú vayas, Él tiene que someterte a esa autoridad mientras tú estés congregado ahí. Cualquier cosa que se vaya a hacer dentro de esa congregación, dentro de esa demarcación, con esa persona, es que hay que hablar y hay que esperar su autorización, porque es la persona a quien Dios estableció. Amén, así es. Yo hago esta pregunta porque tú sabes que está subiendo una generación de jóvenes. Esta generación trae picante espiritual. Tiene muchos dones, sí. Tiene muchos dones. Picante espiritual. Lengua, que te revelan cualquier cosa de allá. ¿Qué Dios me dijo esto? Pero obviamente, a pesar de todo eso, hay que someterse a Dios y al pastor que Dios puso ahí por encima de nosotros. Porque realmente, si queremos agradar a Dios, hay que someterse a esa persona que Dios puso ahí.
es como dijo un pastor muy conocido allá en Pantoja, que fue Paulino Ventura, que dijo que hay gente que no se somete a los hombres, pero sí que quieren someter a Dios. Y él dijo, es como si Dios mandara al hijo y tú no te quieres someter al hijo. Pues, Bien, entonces, estamos en vivo, señores. La pregunta o el comentario que se quedó colgado para enlazarlo es la influencia o el celo ministerial que está ocasionando situaciones en la iglesia. Bueno, yo pensaba que tenía mi cámara aquí, pero está en amplio. Entonces, cuando el pastor le dice a su miembro, mira, muévete así, no te muevas así, las invitaciones para por un momento, ahí viene el hermanito que siente cierto celo y ¿sabe qué le dice? El pastor te está estancando. así es. El pastor te está estancando. ¿Tú no has tenido situación así con... Bueno, es decir, todos tenemos que atravesar ciertos procesos en nuestra etapa de formación, porque cuando nosotros nos convertimos, nadie se convierte de una manera adulta, todos vamos por un proceso. Cada congregación tiene su norma y cada pastor, de acuerdo a la visión que Dios le da y la capacidad que Él le da, pues entiende cuando una persona debe estar preparada para salir fuera de su congregación, porque hay pastores que cuando ven que una persona tiene llamado, entonces comienzan a trabajar con esa persona para formarla, pero esa persona también debe ser llevado a un nivel de lo que es la madurez espiritual, porque cuando las personas son jóvenes y no tienen madurez espiritual, si no se le permiten hacer cierta cosa, entienden que le están estancando. Pero en realidad muchas veces no es estancándole, sino formando su carácter. Exactamente. Porque para nosotros crecer, muchas veces nosotros tenemos que detenernos. Muchas veces para avanzar hay que retroceder. A veces habrán situaciones dentro de la vida cristiana que tú vas a entender de que a ti te están estancando, porque eso es lo que Satanás le hace entender a las personas. Sí. Porque Satanás no le tiene tanto temor a una persona que está caminando bajo a sus emociones, porque a veces cuando las personas comienzan, están caminando bajo un nivel, vamos a decir, bajo la emoción, y todavía no ha sentado, no hay una formación en su carácter. Y ese tipo de pensamientos pueden llegar, pero cuando la persona crece de verdad, que va a entender que todas esas limitaciones que le ponían era parte de su preparación. Parte de su preparación, porque a veces hay pastores que lo hacen a propósito para ver cuál va a ser la reacción. Exactamente. Si la persona en verdad quiere agradar a Dios o en verdad quiere someterse a Dios. Bueno, mire, usted no puede ir por esta razón. Pero es para ver si usted es una persona íntegra, a ver si usted es una persona que va a obedecer o no. Amén. Pero a veces puede ser que también sea que se necesite la presencia tuya o en dicha actividad. Pero un creyente que de verdad esté enfocado en lo que es el reino de Dios no puede pensar que porque se le impida ir a un lugar en cierta ocasión le están estancando. No. Jamás. Eso no debe tomar esa idea, porque en realidad todo pastor quiere que su congregación crezca. Exacto. Porque por ejemplo, cuando Dios levanta, por ejemplo, un predicador, un evangelista o un pastor dentro de una congregación, el ministerio de este pastor está creciendo. Amén. Sí. Está avanzando. ¿Por qué? Porque esa persona va a honrar ¿a quién? Va a honrar su iglesia. Primero va a honrar a Dios, luego va a honrar a la iglesia o la comunidad en donde pertenece. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, mi pastor iba a ir a un lugar a buscar el respaldo para una actividad que él iba a hacer. Entonces, él no conocía esa confraternidad, ese lugar. Él prácticamente no conocía, no le conocían tampoco. Pero ya yo hubiese ido a predicar, es decir, ya yo era conocido.
Sí. en ese entorno. Oye, qué hombre. Porque, porque ya yo había predicado ya en diferentes actividades, ya había predicado en esa confraternidad, en campañas que hicieron de bloque, ya yo hubiese ido por 2 ocasiones. Entonces cuando otro pastor lo llevó a él, dijo, mi nombre es fulano de tal, dice, pero ese es el pastor de Franklin. Sí. ¿Usted es el pastor del evangelista Franklin? Sí, yo soy su pastor. Dice, pues ya no tenemos nada que... Ay, señores, mire, vamos a dar un aplauso al Señor, miren. Oye, qué honra esa. ¿Saben por qué? Hay que dar un aplauso a Cristo, señores, porque no hay una honra mayor. Primero a Dios. Y una gran satisfacción para un pastor o para un líder que haya forjado un miembro y que cuando le toque ir a un lugar, le hablen bien de ese miembro que fue enviado a aquel lugar. Señores, es un gozo, verdaderamente que sí. Y el testimonio habla bastante, ahí donde se muestra la madurez espiritual y el crecimiento espiritual en el creyente. Continúe, mi hermano querido. Pero es así. Y entonces, y eso pasó, ahí mismo quedó aprobado. Pero hubieron a veces hubieron momentos en mi vida que habían personas que decían, no, porque a ti te van a estancar, que no te dan la libertad, Sí. tú no vas a crecer. Por eso te lo digo. Siempre surgirán estos comentarios, pero a veces hay cosas que son necesarias, porque para usted aprender, a veces usted tiene que sentarse. Así es. Tiene que sentarse para poder aprender. Y eso el creyente tiene que saberlo, porque un pastor que tenga la visión de Dios siempre va a procurar que la persona que Dios le confía pues crezcan. Es así, y un pastor y el buen pastor, como dice la palabra, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en ocasiones, en una ocasión a mí mi pastor me llegaron a invitar a varios lugares a predicar y me decía, ve con Dios, mi hija, ve. Pero hubo un momento que me hicieron una invitación y mi pastor me dijo, no, mi hija, ahora no vas. Yo ni siquiera me molesté en cuestionarle y preguntarle por qué no. Simplemente obedecí, porque entiendo que él ve más allá de lo que yo puedo ver. Y que si en esa ocasión me dijo que no, él sabrá. Pero también es como tú estás explicando, mi querido hermano. Puede que me haya dicho que no para ver mi reacción en el momento. Y como yo me quedé tranquila, yo confié plenamente en la decisión que él tomó. Porque él quizá en ese momento vio más allá que lo que yo puedo ver. Claro. Y ese es el pastor. Entonces, ¿cuáles son los puntos a puntualizar, valga la redundancia, de los tramos, los renglones que tiene que tener una persona para ser un líder? Bueno, lo primero es tiene que haber una preparación. Lo primero, porque Dios llama y también prepara. Y esa preparación, quien la hace es el Señor. Bueno, Dios va a utilizar diferentes medios, diferentes modos para prepararnos, para forjar nuestro carácter, porque la obra de Dios no es algo que se edifica para que en 2 o 3 años se desbarate. Dios tiene que forjar a las personas, tiene que esculpir a la persona para que pueda liderar, porque después que si la persona no tiene una preparación, eso mismo que Dios le va a confiar, eso mismo le va a traer problemas, le va a hacer daño. No va, es como lo pudiéramos comparar para que lo podamos entender. Supongamos que usted quiera vaciar un plato en una casa y no tiene columna. Terrible, Es fuerte. Se va a caer. Entonces, eso puede suceder con una persona que tiene un liderazgo, porque cualquiera persona tiene el potencial para ser líder. En cualquier área tiene el potencial para ser líder, pero todo tiene que ver con la preparación. No, y eso que tú dices, toda persona está preparada. Hay unas palabras que se está utilizando hace mucho, que es que el líder nace, o el líder no nace, el líder se hace. Se hace. Entonces, yo quiero que me expliquen eso. Bueno, está fácil. Por ejemplo, cuando yo me convertí, recuerdo como hoy, un jueves, por la noche,
y al otro día yo fui para la iglesia. Ajá. Es decir, yo le doy gracias al Señor que yo no, es decir, yo me convertí a Cristo y desde ese día yo estuve comprometido con Cristo y estoy comprometido con Cristo hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Es decir, pero cuando estaban dando la enseñanza dentro de la congregación, yo veía, digo yo, no, esto como que no me cuadra. Yo tenía a lo poco, yo digo yo, no, es que eso como que no, como que no me encaja, esa forma como que no. Yo debe haber un maestro. Y tú le Porque dices, aquí yo escuchaba y decía, no, porque todos somos maestros. Digo yo, no, es que no puede ser así, todos no son maestros. No. Debe haber un maestro. Todo el mundo puede dar su opinión, pero la exposición final es la del maestro. Amén. Que aprueba o desaprueba lo que se está haciendo ahí. Entonces, dentro de la congregación, pues yo vi la necesidad de un maestro. Entonces yo comencé a estudiar las escrituras, a escudriñar las escrituras, a leer la palabra, a invertir tiempo, a escudriñar las escrituras, porque vi la necesidad De un maestro. de un maestro. Entonces luego, no tanto ser predicador, sino que hubiese un maestro, pero que la gente no se fuera con ningún tipo de duda, que se le diera una explicación a la persona y que la gente quedara satisfecho de la explicación. Entonces después con el paso del tiempo iban rodando por el tema de la escuela dominical. Entonces un día me tocó. Un día, porque sin ser maestro, yo compré mi expositor del maestro y comencé a leerlo. Entonces un día como la iba rodando, entonces un día me tocó. Entonces me tocó y yo di la clase completa y en el tiempo que se requería. Entonces eso como comenzaron a observar. Y después volvieron y me pusieron, me dijeron, no, este va a ser el encargado. Va a ser el encargado. Entonces, según yo iba viendo la necesidad, pues entonces yo iba viendo la necesidad de seguir leyendo, porque digo yo, bueno, aquí él puede hacer, aquí él va a traer una pregunta, yo no sé qué es lo que me va a preguntar. Entonces, y paso a paso, y el Señor nos ha formado. Ya en la iglesia, allá en la iglesia donde nosotros nos congregamos, si preguntan quién es el maestro de esta iglesia, es en Franklin. Y después con el paso del tiempo también me unieron como maestro de la congregación. Pero hubo la necesidad, porque yo vi la necesidad de un maestro. Sí, porque hay que ver, a veces de una necesidad es que surgen los líderes. Exacto. Por eso fue la pregunta que hiciste. Un líder no nace, también se hace. Se hace. Si usted ve la necesidad que hay de levantarse como líder en una congregación, lo mismo que está explicando Franklin, si usted no está preparado, ¿qué usted va a hacer? Buscar la preparación. Se preparó, los demás van a ir viendo eso. No que usted lo haga con el sentido de que los demás lo vean, sino con el sentido de que usted entiende que hay una necesidad. Y eso fue donde te llevó a ti. Exacto. Así. Claro que sí, porque después a lo primero la persona tal vez no te hagan caso, pero es como yo te dije ahorita, los resultados y cuando usted choca con la realidad. Entonces ya iba y la gente van a ir viendo su necesidad y poco a poco la gente se van acercando que una pregunta y aquel también que ya Dios es llamado por Dios, entonces también quiere aprender y así sucesivamente vamos supliendo con esa necesidad, porque dicen, oye, pero por ejemplo, mira, este ya se convirtió los otros días, pero mira la forma de él hablar. Mira la forma de cómo enseña, sí. de cómo maneja. Es decir, hay un resultado. Porque yo puedo decir que hubo un resultado, porque ya después, según han ido pasando el transcurrir de los tiempos, no solamente personas de nuestra congregación se nos han acercado, sino que también vienen personas también de otras congregaciones, porque ven los resultados, van viendo las evidencias que el mismo Señor va poniendo y dice, no, pero eso es lo que yo necesito. Entonces la persona vienen hacia ti y ya la persona, aunque tú te veas como una persona normal, pero para la persona usted es un líder, porque eres un punto de referencia cuando se trate de esa materia. El área que desenvuelve. Aleluya, verdaderamente que es así. Un líder no puede ser ñoño. No. Un líder, ¿verdad que no puede ser? A veces vemos personas como con mucha ñoñería y qué sé yo, ¿verdad que no? Un líder tiene que tener carácter. Tiene que tener carácter y es el último en desanimarse, porque el pueblo puede estar desanimado. Sí. Mira, la influencia del líder es tan sobre el pueblo que el pueblo sabe lo que tiene que hacer. Sí.
Pero si el líder no está, las cosas no se hacen. Por ejemplo, a mí me da mucha risa la historia de Nehemías. Nehemías era copero. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que Nehemías construyó los muros de Jerusalén y lo hizo en un tiempo récord, porque lo hizo en 52 días. Aleluya. Lo hizo en un tiempo récord. Pero ¿quiénes fueron los que construyeron el muro? El pueblo. Sí. El pueblo, porque los materiales que el pueblo utilizó estaban ahí. Y la gente que construyeron el muro estaban ahí. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué ellos no lo hicieron antes? No tiene nada Porque que si decir. ustedes se ponen a ver, ellos tenían la habilidad, porque Nehemías era copero. La Biblia no da evidencia de que Nehemías era constructor de muros. Nehemías era copero del rey, era un copero de la corte real. Lo de él era probar vino antes de servirle el vino al rey. Pero tenía el liderazgo, el espíritu del liderazgo. Tan pronto como él llegó, vamos a construir los muros. Aleluya. Vamos a construir los muros. Incluso en una ocasión el pueblo estaba desanimado, porque venían los comentarios, y la Biblia dice que el pueblo estaba desanimado. Pero Nehemías 4:14, y Nehemías se puso de pie. Nehemías se puso de pie y dijo: no teman, acuérdense del Señor. Terrible. Acuérdense del Señor. Es decir, acuérdense del Señor, porque el Señor es grande, el Señor es poderoso. Y peleen. Es decir, peleen por sus hijos, peleen por su familia. Es decir, si ustedes no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por su familia, háganlo por el pueblo, pero hagan algo. Y el pueblo volvió y se animó y siguió trabajando. ¿Por qué? Porque había un líder ahí. Aleluya. Custodio. Así mismo es. El líder puede usar el liderazgo para fines de lucro personal. Bueno, no debería utilizarlo, porque el liderazgo, porque estamos hablando del liderazgo espiritual. Espiritual, exactamente. Porque La preparación. el líder no está para ser servido, sino para servir. Para servir. Porque nosotros hemos de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El que sigue a Cristo y es una persona que es llamada liderazgo, la grandeza de ese liderazgo está para servir. Y no puede permitir que la naturaleza humana le corrompa. ¿Ve? Porque esa tentación va a llegar, porque normalmente, porque la mayoría de personas hoy quisieran que la gente le sigan. ¿Por qué? Porque la multitud representa una cosa, representa poder. Representa poder. Grandísimo. Por eso es que si la persona no está preparada, es un caso serio, es un problema, porque es que la multitud lo que hace es que alimenta tu ego y te puede hacer creer que tú eres más importante que los demás. Pero en el reino de Dios las cosas son al revés. Cuando Jesús veía una multitud, Jesús tenía compasión de la multitud y él suplía la necesidad de la multitud. Y eso es el ejemplo correcto del liderazgo Así dentro es. del reino de Dios, porque no es lo mismo el liderazgo dentro de la iglesia que en el mundo. Son dos vertientes muy diferentes. Así mismo. Franklin, finalmente, para que tú des tus contactos, tus redes sociales, para que la gente pueda contactar de tus servicios. 829-830-0617 y también me pueden... Repítelo, por favor. 829-830-0617, ese es mi número de WhatsApp. Y también me pueden buscar en Instagram como Evangelista Franklin Custodio. Amén, amén. Nuestro hermano Franklin, aparte creo que de evangelista, también usted es conferencista, fue conferencista, predicador. Señores, tenemos aquí un hombre completo en el Señor. Así que ya tienen sus contactos para cualquier prédica, cualquier conferencia. Nuestro hermano Franklin Custodio, ahí está. Te pueden seguir donde, Facebook, Instagram y ya el contacto de WhatsApp que acabas de dar, mi hermano Sí. Nelson. Pues bien, para mí es más que un placer tener a este hombre aquí, para nosotros, y sé que ustedes fueron muy edificados, señores. Esta entrevista usted la puede comentar, recuerde que se va a subir a nuestro canal de YouTube, Así se habla Radio Show oficial. Puede comentar, puede compartirla, ahí tiene los números de Franklin.
si lo quiere contactar, invitarlo a su iglesia, a que él dé una prédica, etcétera, ahí está para con ustedes. Salúdame a Alejandro Montero, por favor, que está con nosotros en vivo y directo. Alejandro Montero, tiene rato ese Sí, muchacho. desde que inició. Terrible. Yo tengo alguna persona aquí también, tengo a Josué Mendoza, que hasta comentó, dijo, Dios mío, papá Dios, me está hablando a mí, oye, me está hablando a mí. Dice, hace como 5 minutos hablamos algo así mi pastor y yo. Oye, lo Así mismo que es. Franklin está hablando, hace Exacto. como 5 minutos le está hablando con su pastor. Eso es lo que queremos, de Sí. que las personas Ese es el verdaderamente sean punto. edificadas, de que testifiquen, de que compartan sus comentarios, de que nos Sí. digan, nos hablen de su vivencia y todo eso. Y un último saludito también aquí a alguien que se me acaba de conectar, que ella es nuestra querida Leida de Jesús. También ella lo está viendo, aparte ya de las personas que mencionamos. Así que bendiciones para todos ustedes y agradecemos su sintonía. Así mismo, Así ¿eh? es. Vamos entonces a despedir. La paz de Dios sea con ustedes. Recuerden, no se pierda esta entrevista, la vamos a colgar para que si usted La pueda vea comentar, completa. pueda compartirla y pueda gozarse en ella. Así que la paz de Dios sea con Ustedes cada uno saben. de ustedes. Hasta la próxima. Bye bye. Dios bendiga.